Buen día, mis queridos. Dios les bendiga. Un abrazo para todos ustedes. Bendiciones, bendiciones. ¿Cómo estamos este día? Este día miércoles. Aquí estamos listos otra vez para poder compartir con todos ustedes la poderosa palabra de Dios, por supuesto, mis queridos. Estamos para eso día a día en este espacio que es denominado un soplo del Espíritu de Dios para tu vida, ¿sí? Este es un tiempo que dedicamos todos los días, de lunes a viernes, para compartir la palabra en este tiempo de devocional con todos ustedes, los que, bueno, se conectan por este medio, pero también para nuestros queridos hermanos, ¿no? Que escuchan la radio, que llegamos a diferentes puntos de la ciudad, llegamos a incluso fuera de la ciudad, ¿no? Y por el internet, por supuesto, no hay límites, ¿no? Entonces, Dios les bendiga, mis amados, este día. Nos sentimos muy contentos de poder seguir compartiendo la palabra del Señor, que no tiene límites, no tiene barreras, no está encerrada, la palabra de Dios, ¿no? Qué lindo es el Señor que nos permite poder llegar hasta ustedes y juntos poder seguir estudiando, seguir compartiendo, seguir escudriñando la hermosa palabra de Dios, porque es la palabra de Dios que nos sostiene, la palabra de Dios es nuestro alimento, la palabra de Dios es vida para nosotros, es medicina para nuestro cuerpo, incluso la palabra de Dios realmente es maravillosa, ¿no? Entonces, mis queridos, un abrazo para todos ustedes. Bueno, esta semana estamos estudiando un poco el Salmo 33, ¿sí? El Salmo 33. Bendiciones, amados, los que se conectan también, bendiciones. El Salmo 33 es prácticamente un salmo muy lleno de riqueza, ¿no? Riqueza en la palabra, un salmo muy consistente, muy completo, ¿no? El día de ayer vimos solo dos versículos, el versículo 4, el versículo 5, ¿no? Y hoy veremos dos versículos más, el versículo 6 y el versículo 7 de este Salmo 33. A ver si tiene Biblia cerca, por favor. Vamos a ver, abrir nuestras Biblias en el Salmo 33, versículos 6 y 7. A ver, vamos a estudiar un poquito estos versículos de la palabra del Señor. Salmo 33, versículos 6 y 7. Otra vez dice así: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Dice otra vez, leamos: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Él junta, dice, como montón las aguas del mar. Él pone en depósitos los abismos. Impresionante. ¿Sabe que estos dos versículos prácticamente están resumiendo la obra creadora del Señor, ¿sí? De nuestro Dios? Nosotros creemos que Dios creó los cielos y la tierra, ¿verdad? ¿Cuántos creen en eso? Sí, ese es nuestro Dios, el Dios creador. Y estos dos versículos, mis queridos, resumen la obra creadora del Señor, ¿sí? La obra creadora del Señor. Dice el versículo 6: por la palabra de Jehová, dice, fueron hechos los cielos. Por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, ¿sí? Aquí prácticamente está hablando de la Trinidad, ¿sí? Incluso este pasaje está mencionando la Trinidad. Este versículo 1 está mencionando la intervención de la Trinidad de Dios en la creación. Sabe que en el Antiguo Testamento hay pocos versículos,
casi no hay versículos que puedan mencionar la Trinidad en acción. Nosotros creemos en la Trinidad, ¿verdad? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento pocas veces o casi no existen versículos que puedan mostrarnos la obra de la Trinidad, o sea, donde el Padre está presente, el Hijo y el Espíritu Santo, los tres juntos estén presentes. Por supuesto, en el Nuevo Testamento tenemos más datos, como por ejemplo en el caso del bautismo, ¿no? Ahí cuando el Señor Jesús dice, ¿no? Tenemos que bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y así hay varios versículos en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no hay muchas referencias donde podamos ver a los tres en acción, ¿sí? Al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Justamente este versículo 6 es el que menciona a los tres, ¿sí? Dice, por la palabra de Jehová. Mire, aquí ya están los dos. La palabra en la Biblia siempre se refiere a Jesús, al Hijo. Él es la palabra. Enseguida vamos a ver algunos datos. Dice, la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. La palabra aliento en este versículo se refiere al Espíritu Santo, ¿sí? Entonces aquí está el Hijo, está el Padre, Jehová, y está el Espíritu Santo, el aliento de su boca, ¿sí? Está el Espíritu Santo. Los tres están en un trabajo unánime en la creación, dices, porque está hablando de la creación. La palabra entonces se refiere al Hijo, ¿sí? En el Nuevo Testamento ya podemos ver de una manera más clara, por ejemplo, en el libro de San Juan, capítulo 1, versículo 1, se describe a Jesús, ¿no? A Jesús como la palabra creadora de Dios, ¿no? Como nosotros lo conocemos. En Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, ¿sí? Está hablando de Jesús, está hablando de la palabra, está hablando del Hijo, ¿sí? Y aquí dice, en el principio era, ¿no? O sea, Él es, Él, ¿no? Y el Verbo era con Dios, ¿sí? Esto mostrando la diferencia entre el Padre y el Hijo, y el Verbo era Dios, mostrando la divinidad del Hijo, ¿no? En este caso. Entonces, aquí vemos en este pasaje la palabra, el Hijo, tomando acción en la creación. Hebreos 11:3, por ejemplo, también nos habla de esta obra creadora. Dice Hebreos 11:3, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Dice, entendemos por fe que todo el universo, dice, fue creado, fue hecho por la palabra de Dios. La palabra, recuerden, cuando dice la palabra se refiere al Hijo, ¿sí? Dice, de modo que de lo que no había nada, de lo que no se veía, fue hecho. ¿Por quién? Por la palabra, por el Hijo. De la misma manera, ¿sí? En Génesis, a ver, ¿dónde estamos? Sí. Ok, seguimos. Dice entonces que todo fue hecho por la palabra, ¿sí? El verbo. Ok, vamos a Génesis 2:1, por favor. Génesis 2:1, que también habla de la obra creadora del Señor. Dice, fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Vamos a hablar del ejército enseguida, que se refiere a los ángeles que también fueron creados por el Señor. Luego dice la siguiente frase, ¿sí? La siguiente frase de este versículo 6 dice, todo el ejército de ellos por el aliento
de su boca, por el aliento de su boca. La palabra aquí es aliento, ¿sí? Hálito, soplo. Se refiere al Espíritu Santo. El aliento del Señor en este punto se refiere al Espíritu Santo, al Espíritu Santo. Recuerden, el Espíritu Santo estuvo desde el principio en la creación. Génesis 1 y 2 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Y el Espíritu, miren, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. O sea, el Espíritu Santo ya estaba presente en la creación, ¿sí? Antes de nada, ahí estaba el Espíritu Santo, ¿sí? Se movía sobre la faz de las aguas. Por eso, Job, a ver, vamos a este otro pasaje, Job capítulo 26, versículo 13, ¿sí? Vamos a Job capítulo 26, versículo 13, dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Mire, qué impresionante. Dice, su espíritu adornó los cielos. Dice, su espíritu adornó los cielos. Entonces, hermanos, amados, ahí está la acción del Padre, está la acción del Hijo y está la acción del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver de paso un poco, porque esto es realmente es hermoso, porque en el capítulo 1, a ver, vamos al capítulo 1 de Génesis, por favor, si tienen Biblia ahí cerca, todos juntos, para escudriñar esto. Quiero enfocarme en esto un poquito porque es importante poder sacar una lección muy, muy linda hoy día. Capítulo 1 de Génesis, ¿sí? Les dije, todo fue creado por la palabra. ¿Quién es la palabra? Jesús, ¿sí? El Hijo de Dios. El Hijo es la palabra, ¿sí? Él es la palabra, dice el texto que leímos. ¿Recuerdan? El texto de Juan 1:1. En el principio era el verbo, ¿sí? El verbo era con Dios y el verbo era Dios. De la misma manera, Hebreos 11:3, que dice, el universo fue constituido, dice, por la palabra, o sea, el accionar del Hijo. Ahora, miren, en Génesis capítulo 1, usted va a notar y va a marcar todas las palabras dijo, ¿sí? Todas las palabras dijo, porque esto es importante. Es Dios, es el Hijo, es el Espíritu Santo, haciendo la creación, ¿sí? Formando lo que hoy usted y yo vemos, lo que conocemos, ¿sí? Miren, este capítulo 1 de Génesis habla justamente de la creación. El versículo 3 dice, y dijo Dios, está hablando, sea la luz, y fue la luz, ¿no? Versículo 6 dice, luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas. Versículo 9 dice, dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos, etc. Versículo 11, después dijo Dios, produzca la tierra, etcétera, etcétera. Y luego versículo 14 dice, dijo luego Dios. Miren, cuántas veces ya se mencionó la palabra dijo. Versículo 20 dice, dijo Dios, ¿no? O sea, es la palabra, recuerden, es la palabra en acción, ¿sí? Versículo 24, luego dijo Dios, otra vez produzca la tierra, etcétera. Versículo 26, entonces dijo
Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Y finalmente el versículo 29, y dijo Dios, he aquí que os he dado toda planta, etcétera. ¿Cuántas veces menciona este capítulo la palabra dijo? A ver, vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 veces ahí que se dice dijo, dijo. La palabra en acción, la palabra en acción. Ahora, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué quiero resaltar esto, mis queridos? Porque lo más importante es la palabra. La Biblia dice que las palabras tienen poder, ¿sí? En este caso, Dios está hablando, la palabra está operando, porque Él dice, y dijo Dios, 9 veces aquí se ve la palabra dijo Dios, dijo Dios. O sea, Dios ordena, Dios es creador, Dios hace las cosas por la palabra, el Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en acción, ¿sí? O sea, Dios es el creador, Él ordena todas las cosas. Ahora, el texto que estamos estudiando, ¿no? Este capítulo 33 del libro de los Salmos. Ahora, miren, dice, Él formó, a ver, otra vez vamos al versículo 6, dice, formó todo el ejército de los cielos. ¿Sabe a qué se refiere esto? El ejército de los cielos, ahora sí hablamos de esto, se refiere a los ángeles, ¿sí? Dios creó a todos los ángeles, los cuales están a disposición de nosotros. No hay tiempo para estudiar porque este es otro tema, el tema de angelología es otro tema, pero los ángeles están al servicio del pueblo de Dios. Usted va a ver muchas referencias en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también, cómo los ángeles vienen a ayudar, a socorrer. Ellos fueron creados por Dios. Estos son los ejércitos celestiales. Entonces, miren, aquí ya tenemos una ayuda, ¿no? Un secreto para todos nosotros para poder pedirle al Señor, ¿no? Envía tus ángeles, porque los ángeles fueron creados, estos ejércitos celestiales fueron creados para ayudarnos a cada uno de nosotros. Qué impresionante. Entonces, hoy día pida usted la ayuda de los ángeles. Entonces, estos dos versículos, mis queridos, son un resumen breve, corto de toda la creación de Dios, donde vemos el actuar del Padre, vemos el actuar del Hijo y vemos la obra del Espíritu Santo. Pero incluso el versículo 7 de este Salmo 33 dice, Él junta como montón las aguas del mar, Él pone en depósitos los abismos. Sigue hablando de la creación, ¿sí? En Génesis 1:9 habla de esto con más detalle incluso. Dice, dijo también, miren, la creación, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco, y fue así. Job 26:10, que es otro pasaje que habla de esto, dice, puso límite a la superficie de las aguas hasta el fin de la luz y las tinieblas. Qué impresionante. Más adelante, Job 38:8 dice, ¿quién encerró con puertas el mar? ¿Ah? Cuando se derramaba saliéndose de su seno. Qué impresionante. ¿Quién creó los océanos? En Génesis dice, ¿no? Que Él dijo, júntense las aguas en tal lugar. Y Él puso el límite. Él creó todo lo que existe. Y el capítulo 1 que leímos de Génesis, todas esas frases, dijo Dios, dijo Dios. Y luego dijo Dios,
¿no? Nos muestran esta obra creadora del Señor. ¿Sí? Qué impresionante. Finalmente, quiero cerrar con esto. En síntesis, por todas estas referencias, el Dios en quien tú y yo creemos es un Dios poderoso, un Dios maravilloso, un Dios creador. Miren, por la palabra, Él creó todo lo que existe, ¿sí? Ahora, yo quiero preguntarte a ti, mi hermano, mi hermana, en síntesis, ¿cuál es tu concepto de Dios? O mejor aún, ¿de qué tamaño es el Dios que tú crees? ¿Ah? ¿De qué tamaño es? ¿Por qué? Porque esto va a determinar el concepto que tú tienes de Él y la confianza que al final tendrás de Él. ¿Mm? ¿Sabe que por cultura nosotros heredamos un concepto muy pequeño de Dios? El Dios que se nos ha enseñado se ha reducido a una figura terrenal, sin vida, sin decisión propia, etcétera. ¿Ah? Pregunto otra vez, ¿de qué tamaño es el Dios en quien crees? ¿Cuál es tu concepto de él? Todos estos pasajes que hemos mencionado y el capítulo 1 de Génesis, de manera más extensa todavía, vemos a un Dios creador, a un Dios poderoso, a un Dios grande, a un Dios que hizo los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos. El concepto que tú tengas de Dios, la percepción que tú tengas de tu Dios va a determinar de qué tamaño es Él para ti. El problema no es Él, el problema está en mi percepción de qué tamaño es el Dios en quien yo creo. ¿Y qué puede hacer Él? ¿Qué poder tiene Él? ¿Ah? Ahora, este Dios creador, cierro con esto, este Dios creador, miren lo que dijo en el capítulo 1 de Génesis, el versículo 22. Dice, y Dios los bendijo. ¿A quién? Al hombre y a la mujer. Fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves en la tierra. No, esta es la bendición de Dios sobre la creación, ¿sí? Ahora miren la bendición de Dios sobre el hombre. Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. O sea, la bendición de Dios sobre la creación y sobre el hombre es, hermanos, esto es poderoso. Esto es realmente maravilloso. ¿Por qué? Porque Dios nos bendijo desde el principio. Dios te bendijo a ti, Dios me bendijo a mí. ¿Ah? El Dios creador que hizo los cielos, los mares, las aves, todos los animales y todo ser viviente en esta tierra, ¿sabe qué? Al final entregó todo esto en las manos del hombre y lo bendijo. O sea, desde el principio tú y yo somos bendecidos. Por eso te preguntaba, ¿de qué tamaño es el Dios que tú crees? Porque el Dios que habla la palabra es un Dios grande, es un Dios poderoso, es un Dios inmenso. Por eso nosotros podemos confiar en Él enteramente, ciegamente, completamente y pedirle a Él que Él nos ayude, que Él nos socorra, porque Él es poderoso para hacer, como dice su palabra, más allá de lo que nosotros entendemos, cosas más grandes de las que nosotros tal vez pensamos y planeamos. Tu Dios, mi Dios, es poderoso, es grande. Oremos un momento. Señor, gracias te damos
En esta mañana te honramos, te bendecimos, te exaltamos, Dios eterno, Dios grande, Dios poderoso, creador del cielo y de la tierra y de todo lo que hay. Padre, Hijo, Espíritu Santo, oh Señor, uno para hacer todo lo que existe. Señor, nos has dado esta herencia, esta tierra, Señor, como habitación, y nos has bendecido por tu palabra, Señor. ¿Cómo es posible, Señor, que nosotros a veces podamos sentirnos tan pequeños, tan insignificantes, Señor, oh Dios amado? Incluso podamos sentir, Señor, que tú no nos amas, no te interesas por nosotros. Quizá, Señor, pensar que tal vez nos has olvidado, Señor, que estamos solos, lo cual es irreal, es mentira, Señor, del enemigo. Es por causa del pecado, Señor, que hemos sufrido una decadencia, Señor. Aún nuestra fe, Señor, oh Dios amado. Enséñanos este día, muéstranos, Señor, tu verdad, muéstranos tu palabra, enséñanos a amarte sobre todas las cosas y a esperar en ti, Señor, grandes cosas, porque tú eres un Dios grande, poderoso y maravilloso. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, Dios les bendiga, mis amados. Mañana estamos otra vez con esto que es un soplo del Espíritu de Dios para tu vida. Bendiciones para todos.